Se presenta aquí con nosotros el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez y bueno, vamos a empezar con su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una maestría en Amparo, así como especializaciones en Derechos Humanos, juicios en amparo, sistema penitenciarios y menores infractores, y en Derechos Humanos y Prevención del Delito. Se ha desempeñado como director de difusión e intercambio académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la PGR como director general de áreas de contencioso y consultivo, asuntos jurídicos, de procedimientos de remoción y de amparo, jefe de la unidad constitucionalizada del procurador, titular de la unidad especializada en investigación de delitos contra los derechos de autor y propiedad industrial. En la Secretaría de la Función Pública fue titular de áreas de quejas y responsabilidades del órgano interno de control en la Policía Federal, así como encargado de despacho del mismo. En la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Juegos y Sorteos, se desempeñó como director jurídico de procedimientos administrativos y como director general adjunto jurídico. En la CNDH se ha desempeñado como subdirector de publicaciones, visitador adjunto, director general de asuntos jurídicos y actualmente se desempeña como coordinador general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos. Investigador y docente del Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Profesor en la unidad de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, ha impartido cursos en diversas universidades y centro de formación superior en la República Mexicana. Autor de diversas obras y artículos en materia jurídica. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas noches. Es un gusto y un honor estar el día de hoy en este coloquio. A los organizadores, a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de su presidente, el maestro Raúl González Pérez, expresamos nuestro más reconocido agradecimiento. Y bueno, creo que andamos un poco excedidos ya de tiempo, supongo que estamos ya un poco cansados. Y bueno, a ver, yo traigo una presentación muy larga, voy a tratar de ir acortándolo un poco, pero sin salirnos de la esencia de lo que la presentación pretende hacer. En primer lugar, pues como el nombre del coloquio lo dice, parece ser que el tema fundamental es hablar sobre el delito de corrupción y si este existe o no. Tuvimos ya en algunas semanas previas un coloquio en esta misma sede, donde estuvimos platicando sobre la prisión preventiva oficiosa. Y entonces analizamos todo el proceso que se siguió para modificar el artículo 19 de la Constitución y para agregar los nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa. El punto de vista que nosotros expresamos y que será el mismo que expresaremos ahora, está enfocado desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya tuvieron ustedes, como ocurrió en aquella ocasión, unas sesiones muy completas sobre cómo operaba prisión preventiva oficiosa, en este caso ya sobre si el delito existe, bajo qué manifestaciones, cómo debe de conceptualizarse, y supongo que también un poco pegado al tema de prisión preventiva. Nosotros recordamos, un poco estamos dentro de un esquema que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de decíamos, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, en el cual se incluye que esta opera respecto de los delitos de corrupción y hace una anotación específica de respecto de qué delitos en particular. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo primero que tendríamos que plantear es que habría que enfrentarnos a una serie de consideraciones sobre cuál es la función del Estado en esta política pública, en esta política de combate a la delincuencia y de combate a la impunidad. La prisión preventiva oficiosa, por lo menos en la forma en la que se planteó en su momento en el Congreso, parecía encaminada en esa dirección, ¿no? Combatamos la delincuencia. Lo que creo que lo que todos concluimos es que es una salida en falso para no enfrentar de frente un problema gravísimo que tenemos en nuestro país, que es el de la delincuencia, el de la impunidad, el de los inocentes sin sentencia o los presuntos responsables también sin sentencia por la falta de las capacidades de investigación que tienen la mayoría de las fiscalías en el país. Bueno, bajo la perspectiva que nosotros estamos viendo el tema de la corrupción, ocurre algo muy similar. Tenemos el tema de la corrupción con un enfoque que pretende ser muy sancionador, como en este caso. Voy a ponerles un ejemplo. En el estado de Jalisco se acaba de reformar el Código Penal. Ustedes saben, tenemos una reforma constitucional. Como una consecuencia de la reforma constitucional en cascada empezamos a tener reformas legislativas en el orden federal y en los órdenes locales. No siempre de la manera más afortunada, pero bueno, pues ahí va toda la cascada de reformas. Y entonces en el estado de Jalisco, un poco bajo este gran impulso de la reforma, de que hay que combatir la corrupción y que no puede seguir habiendo corrupción, se generaron una serie de digamos, supuestos de responsabilidad nuevos con sanciones nuevas. Se retomó lo que establece la Ley General de Responsabilidades respecto de que puede ser sancionado tanto un servidor público como un particular que participe en procedimientos ilícitos para adquisiciones. En este caso, se retoma y se establece dos tipos de sanciones que llaman mucho la atención. La primera es que establecen una inhabilitación, vean, a perpetuidad. Entonces ahora en el estado de Jalisco una sanción administrativa por incurrir en estos delitos que están enconchados dentro del gran tema de la corrupción, que es llevar a cabo este tipo de contrataciones de manera indebida, tiene como consecuencia una inhabilitación permanente para poder o trabajar en el gobierno de nueva cuenta tratándose de servidores públicos o para contratar en el gobierno tratándose de particulares. Si acaso no hay un beneficio económico para quienes participen en este tipo de conductas, entonces la inhabilitación será solamente de 10 años. ¿Sí? Y entonces me parece que es conveniente empezar con este planteamiento, con este ejemplo, porque nos lleva de la mano un poco a revisar qué está pasando con la reacción en materia de política pública respecto de la corrupción y la normatividad que se deriva ahora de la reforma al 19 y que busca inhibir estos delitos de corrupción. Como ustedes pueden ver en la lámina que tenemos presentada, pues en principio tenemos una consideración de que hay una flagrante violación en el artículo 22 de la Constitución, porque esta inhabilitación ad perpetuam simplemente está prohibida por la Constitución. Y luego esta sanción de 10 años cuando no haya beneficio económico, pues también es una sanción desmedida, ¿no? Absolutamente desmedida. Entonces, nos ilustra, y de ahí vamos a seguir el hilo, nos ilustra un poco para saber cómo estamos desde los ámbitos de gobierno visualizando la forma en la que debemos atacar el tema de la corrupción. Entrando un poco más en materia, decíamos la perspectiva que vamos a dar nosotros ya no es tanto esta de la corrupción, los delitos y las sanciones, sino la perspectiva de cómo la corrupción tiene un impacto sobre el tema de derechos humanos. El tema denominado corrupción no es algo nuevo. La propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hace más de 200 años, ya hacía mención al señalar que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Vean ustedes nada más, la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre.
como una de las causas de la corrupción. Esto fue, digamos, en los preámbulos de la Declaración del Reconocimiento de los Derechos del Hombre en la Declaración Francesa. Una definición más común que utiliza la Organización No Gubernamental de Transparencia Internacional, según la cual corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio particular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado, que puede ser personal o para un tercero, y que debilita las instituciones de control tanto administrativas como judiciales. El término corrupción no es un término de índole técnica. Decíamos, no se considera como delito en la mayoría de los códigos penales alrededor del mundo y no tiene tampoco una definición legal en la mayoría de los tratados internacionales. La corrupción es un factor que incide en la perpetuación de las violaciones a derechos humanos y puede considerarse un obstáculo estructural para el disfrute de estos, de los derechos humanos. En un estudio que realizaron conjuntamente la CNDH y la UNAM, señalaron que hay varias formas en las que la corrupción puede desembocar y se puede traducir en violación de derechos humanos. Primero, la solicitud de sobornos como condición para el acceso a determinados derechos, ya sea el acceso a la justicia o en general a los servicios públicos. En segundo lugar, el pago de sobornos para realizar acciones que debieran de estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos, caso como el pago de un soborno a un supervisor, por ejemplo, de condiciones laborales o a un evaluador de impacto de una obra de infraestructura. Piensen ustedes, por ejemplo, un supervisor de condiciones laborales, algunos de ustedes son muy jóvenes, los que no lo somos tanto recordaremos que hubo un caso de un incendio en un casino en Monterrey hace algunos años, donde murieron una cantidad importante de personas. Y una de las causas que se encontró fue las fallas que había en los sistemas de protección civil que había dentro del casino y que habían estado siendo supervisados permanentemente por los inspectores de protección civil. ¿Qué era lo que ocurría? Pues que había una gran laxitud, digámoslo de esa manera, en la revisión de esas condiciones de cumplimiento de protección civil. Entonces, cuando llega la conflagración, además generada por un grupo delictivo, no existen en el lugar las condiciones suficientes para el desalojo de las personas. De ahí derivó una recomendación de la Comisión Nacional donde se identificó una cantidad importante de violación de derechos humanos. Un tercer supuesto, cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos públicos. Me quedo con una cantidad del dinero asignado para una obra. Y por ende, se tendrán menos bienes y peores servicios, que abiertamente transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos. Pensemos, por ejemplo, ahora en el desabasto de medicinas en el sector salud, ¿no? Sencillamente, si nosotros revisamos lo que hay detrás en la información oficial, pues tenemos que hubo las licitaciones, que hubo las compras, que se consolidaron además, recuerden ustedes, compras consolidadas, donde todos los entes públicos, federales y locales, se unían para llevar a cabo una única licitación, buscando mejorar condiciones de precio en el mercado, por los volúmenes que se ofertaban, y entonces, bajo esa condición decíamos, entendíamos, nos contaban, que íbamos a tener un gran abasto de medicamentos a un menor costo, y se invirtió una cantidad muy importante de dinero. Y ahora resulta que no tenemos medicamentos y el dinero de todo modo se invirtió, ¿no? Entonces, hay una deficiencia en la prestación de los servicios y en los bienes que el Estado debe proporcionar. La disminución de recursos públicos se puede dar, decíamos, por medio del desvío o de la malversación de los fondos. Y por último, cuando se distorsionan los procesos de diseño de las políticas públicas, generando la privatización de lo público, y por ende el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos. ¿Saben ustedes lo que le cuesta al Estado mexicano el mantenimiento de los aeropuertos hoy en día? La mayoría de los cuales están privatizados. Alguna vez fueron públicos, se privatizaron, ahora están administrados por entes particulares, pero una parte importante la sigue pagando el Estado mexicano.
Entonces, y tenemos aquí, estamos todavía cubriendo una cierta cantidad de recursos y los beneficios ya no son para el Estado, y los servicios que se proporcionan, ustedes coincidirán, no son en su mayoría los más plausibles. A la luz de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y con ella la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en la materia, somos conscientes de que la corrupción es uno de los fenómenos con mayor trascendencia que han preocupado a las y los mexicanos, pues las conductas causan un grave daño a la sociedad en su conjunto, por lo que dicha reforma significa un avance histórico en la lucha por erradicar la corrupción, al cual se unieron esfuerzos institucionales con el fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y con ello, paulatinamente, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es importante destacar que en México no se cuenta con datos objetivos exactos del nivel de corrupción que existe en todas sus vertientes. En este tema, bueno, tenemos las encuestas del INEGI, cuyo resultado de la última, que se realizó el 6 de noviembre, del 6 de noviembre al 15 de diciembre de 2017, se arrojó que el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicio público y otros contactos con autoridades fue de 7,218 millones de pesos. Fue lo que, según la encuesta, muchos tuvieron que desembolsar para acceder a esos servicios públicos, lo que representa un 12.5% respecto de la encuesta de 2015. Subimos en el monto, siendo que el costo a consecuencia de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública de manera particular fue de 1,377 millones de pesos, que representó un incremento del 37.3% en relación con el 2015. La CNDH ha expresado su preocupación porque nuestro país se ubica en la posición 138 entre 180 países evaluados en materia anticorrupción. Estábamos antes en el lugar 35, ahora bajamos al 28, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional. Mientras que a nivel nacional también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la OCDE, señalando esta última organización que ello se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimientos relacionados con la investigación y sanción de corrupción en operaciones internacionales, conforme a la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones internacionales. Como ya se mencionó, la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder público o privado, desplazando el interés público para obtener un provecho que no corresponde a lo que estaba asignado, y sus consecuencias afectan no solo a la sociedad, sino también a la legitimidad de sus gobernantes, que dentro de su labor fundamental de satisfacer los mínimos vitales de la población en materias de libertad, seguridad jurídica, vida digna, salud, trabajo, educación, inclusión social y medio ambiente sano, están lejos de cumplir su objetivo, pues esta tarea se ve disminuida por el crecimiento de la corrupción, provocando el debilitamiento de las instituciones administrativas como judiciales. ¿Qué es lo que vemos entonces en la corrupción? En los ejemplos que poníamos. Una mala utilización de los recursos o un desvío de recursos, por ejemplo, en materia de compra de medicamentos, tiene como consecuencia una deficiencia en la prestación de los servicios públicos de salud que afectan el derecho humano a la salud. Quizá la corrupción no tiene un impacto, podríamos pensar, directo en materia, la corrupción por sí no viola un derecho humano. Lo que vemos es que los efectos que la corrupción genera sí tienen estas consecuencias. Este porcentaje de incremento que veíamos, por ejemplo, en la corrupción en materia de servicios de justicia, pues por supuesto que después se ve reflejado en impunidad, ¿no? Alguien compra los servicios de justicia y entonces eso tiene como consecuencia que violemos derechos: el acceso a la justicia, a la procuración de justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño que puede tener una víctima de delito. Y entonces los fenómenos que a partir de la corrupción en materia de violación de derechos humanos se presentan, se van así de esa manera multiplicando.
Los efectos adversos de la corrupción han sido reiterados por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que la corrupción tiene un impacto mayor en las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, ya que incrementa el costo de acceso a servicios públicos, incluidos los de salud, educación y justicia, lo que debilita el contrato social, además que desincentiva las inversiones, generando menos crecimiento económico y desempleo. La corrupción en el sistema penal de nuestro país, tenemos altos niveles de impunidad y falta de acceso a la justicia. ¿Qué decimos a ella? Se busca, mucha gente busca, porque además es un fenómeno doble. O sea, no solamente podemos decir que la autoridad es la que está haciendo actos de corrupción, que tenemos del otro lado a un particular que mediante una actuación, digamos, extraoficial, busca resolver ese tipo de conflictos. Entonces lo que pensamos es que en ese sentido se debe contar con un sistema de justicia independiente, imparcial, que haga efectivo el combate a la corrupción. Hace un par de semanas platicábamos en un grupo de abogados de distintas especialidades acerca del tema de la corrupción precisamente. Un juez, un magistrado que estaba en el grupo, atacaba cruelmente la corrupción, muy cruelmente, porque decía que bueno, pues que todo lo que estaba antes de llegar al Poder Judicial era corrupto. ¿Sí? O sea, es que el Ministerio Público y es que el policía, y entonces digamos que exoneraba al sistema judicial de la parte de la corrupción. Pero el enfoque, por ejemplo, que nosotros planteábamos era este, o sea, es un fenómeno global. Yo no le puedo decir al ciudadano de a pie que el problema de que no haya justicia respecto al procedimiento que lleva está en que un juez dictó una sentencia no condenatoria cuando lo esperaba, que tiene otras consecuencias. Porque lo que el ciudadano de a pie ve es el resultado final de la actuación del Estado. El ciudadano no segmenta la actuación de las autoridades y no está pensando dentro de este gran proceso que empieza, no sé, con una detención y termina con una sentencia que confirma a otra. El ciudadano de a pie no distingue la parte específica, ve el todo. Entonces, esta percepción global de corrupción es en contra de la que tenemos que luchar. Y por eso tenemos que fortalecer el sistema de justicia, que incluye de manera importante, ahí sí por supuesto, a el sistema de procuración. Los derechos de las personas debemos entenderlos con una autonomía respecto de la persona, y por qué no también con su capacidad o la posibilidad de que puedan tener participación política. Estos derechos se ven afectados por decisiones políticas. Estos derechos humanos se ven afectados por decisiones políticas, por actos que no atienden el interés general de la población, pero que comprometen la gestión de recursos públicos y la capacidad del gobierno en obras o en eventos o en actuaciones que no son las que la sociedad necesita. Perturba de manera significativa el ejercicio de otras prerrogativas, por ejemplo, decíamos la protección a la salud. Hemos estado viendo en los últimos días cómo algunos hospitales acusan de falta de recursos, ¿no? Por ejemplo, las becas de los residentes disminuidas, en fin, vemos cómo la toma de decisiones de algunas de naturaleza política, orientando recursos a ciertas actividades, dejan de lado algunas que son prioritarias. El tema no sería que deje de hacer el Estado o que deje de hacer el gobierno estas otras actuaciones, sino que las hagan de manera responsable sin descuidar las que tiene obligación de atender, como, por ejemplo, la protección del derecho a la salud. Jan Yarab, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, expone que la corrupción en el sector de la salud de manera específica afecta negativamente los recursos financieros disponibles para la atención de la salud. Los recursos que se agotan a través de la malversación y fraude de compras ya no están disponibles para pagar salarios, financiar la prestación de servicios de salud o el mantenimiento mismo de los centros. Si bien esas tendencias son visibles en países de todos los niveles de desarrollo, es evidente que los países de bajos ingresos se ven más profundamente afectados por la corrupción en el sector de salud y falta de transparencia.
En este contexto, debemos comprender nosotros que la corrupción no se da con la finalidad de transgredir un derecho en específico, pero sí impacta negativamente en el goce de los derechos y en variadas ocasiones impide su protección, particularmente lo que está dirigido a grupos en situación de vulnerabilidad, según ya decíamos. La corrupción permea en todos los ámbitos de los derechos humanos. En este sentido, la CNDH ha emitido diversas recomendaciones. Poníamos de ejemplo ya esta de Casino Royal, por mencionar un caso. Hace unos días se acaba de llevar a cabo el 10º aniversario del incendio de la guardería ABC, donde de nueva cuenta, en la investigación que se llevó a cabo, se encontró que había una serie de actos que podríamos calificar como de corrupción. Digamos, entre algunas de las recomendaciones así muy notables, ¿no? Podemos prácticamente en cualquier recomendación que encontramos la actuación indebida de una autoridad, encontrar una cierta desviación de naturaleza económica o también de naturaleza de sus funciones, porque la corrupción no solamente se genera a través de la disposición de los recursos públicos, sino también en el indebido ejercicio de las atribuciones que a cada uno corresponde. Traemos, por ejemplo, aquí de ejemplo, un caso que quizá algunos de ustedes conozcan, que tiene que ver con soya transgénica. En diversos estados de la República Mexicana se está llevando a cabo la siembra de soya transgénica. Hay una empresa internacional que es Monsanto, que es la que obtuvo los permisos de Semarnat y de todas las instancias involucradas, y que está sembrando en la península de Yucatán y en algunas regiones del norte de la República soya transgénica, y que esto está generando una serie de problemas colaterales, por ejemplo, en el cultivo de la miel. ¿Cuáles son los dos principales problemas? Bueno, que la ley establece, los compromisos de México a nivel internacional, que para poder llevar a cabo estos actos que afecten comunidades y regiones y costumbres indígenas, tiene que realizarse una consulta previa, que debe cumplir con ciertas características, que en este caso no se hizo. Una consulta previa, informada, accesible. Para comunidades mayas que no hablan el español, por ejemplo, la consulta indígena consistió que en la capital del estado, en una biblioteca, colocaron computadoras con un cuestionario para que fueran allá a responder si querían o no la siembra de soya transgénica. Entonces, no era ni accesible, ni era culturalmente adecuada, ni era en su idioma, como establecen los estándares internacionales. Y los permisos se concedieron a través de la consideración de que ya se había hecho la consulta indígena. Entonces, y resulta que Monsanto es una empresa que tiene ahorita a nivel internacional una gran cantidad de demandas y de condenas por actuaciones al margen de la ley. Entonces, la recomendación nos dice exactamente que se trate de un caso de corrupción, pero si vemos las características de cómo se van dando los hechos, pues encontramos que entonces sí hay una actuación adecuada de la autoridad respecto de una empresa que tiene una serie de condenas internacionales por actos de corrupción, ¿no? Y entonces aquí no respetamos nuestras propias normas para conceder los permisos de la siembra de soya transgénica. Adicionalmente, también el Poder Judicial conoció de estos casos y concedió la suspensión en amparos que promovieron los grupos indígenas, concedió la suspensión para efecto de que no se llevara a cabo la siembra de soya transgénica hasta en tanto no se resolviera el tema de la consulta indígena, y en estos días, en este momento, se sigue sembrando soya transgénica. Entonces, inclusive, más allá de la recomendación de la comisión, o digamos un poco en paralelo, hasta la suspensión que dictaron los jueces de distrito de un caso que bajó de la Corte, no se está atendiendo en este momento. Entonces, pues veamos cómo, decíamos, estos actos o esta corrupción que se lleva a cabo de manera directa empieza a incidir en muchos otros aspectos. Casos de permisos que ha otorgado el gobierno mexicano para la explotación de minas. Tenemos también muchos ejemplos similares donde el permiso se concede en territorios ancestrales de grupos indígenas, sin llevar a cabo la consulta y sin respetar sus lugares sagrados. Pero adicionalmente a eso, bueno,
pues hay explotación de los mantos freáticos, hay contaminación, y empezamos a encontrar en muchos de estos lugares además que se empieza a elevar la incidencia de enfermedades. Ustedes lo saben, digo, también es lamentablemente un hecho cotidiano, los ríos que corren, muchos de los ríos que corren en el interior de nuestro país están muy contaminados. Caso específico, tenemos el río Atoyac. Específicamente la comisión revisó un tramo del afluente que está entre los estados de Puebla y Tlaxcala, encontró un nivel de contaminación tal que es de que aquellos que sirven para declarar que el río está muerto, así totalmente, no tiene capacidad para sostener ningún elemento de vida dentro del mismo. Pero lo que vemos es que en las afluentes del río hay una gran cantidad, bueno, en las orillas hay parques industriales, y hay una gran cantidad de residuos tóxicos que se vierten sobre el afluente del río, ¿no? Entonces pasa uno y ve una parte del río azul, y dice, oye, es transparente. No, es pintura, porque ahí están las textileras que hacen la mezclilla, ¿no? Entonces, pero así como ve uno tramos azules, hay tramos cafés, hay tramos negros, ¿no? Porque hay empresas también de pinturas. Y entonces, cuando uno acude a las autoridades que son las competentes, pues resulta, no, pues es que dimos los permisos y pues ya está, ¿no? Y tengo un permiso y una concesión para verter este tipo de residuos por 10 años y hasta que no concluyan, y cuando concluyan, pues tienen derechos adquiridos que según el derecho administrativo, pues y así seguimos, ¿no? Pero entonces el río está totalmente muerto. Y las enfermedades que hay en los pobladores alrededor del río, pues imaginen ustedes también en qué cantidades, ¿no? O sea, ya casos muy específicos de cáncer por el arsénico que corre por las aguas y el plomo y muchas otras enfermedades. Y así podemos seguir viendo muchos casos donde la actuación de la autoridad se ve reflejada en estos actos que lleva a cabo en connivencia con los particulares, como en este caso del río Atoyac, y cómo la contaminación producto de estos permisos generados bajo condiciones sospechosas van teniendo consecuencias en muchos otros derechos. Bueno, finalmente me referiré a dos instrumentos internacionales que tienen que ver con el tema de la corrupción. El primero, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que enumera 5 actos típicos de corrupción, que se pueden ajustar a cualquier tema. En este caso nosotros estábamos hablando de salud. Pero, bueno, en primer lugar, el soborno de funcionarios públicos, nacionales y extranjeros, a cambio de beneficios indebidos, la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de fondos del presupuesto de salud por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones y, por supuesto, el enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción señala en su artículo 11 relativo al desarrollo progresivo que para impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales en los estados parte, estos se obligan, que es un compromiso internacional de nuestro país, a tipificar en su orden jurídico las conductas siguientes. A. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada, de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada. ¿No ustedes se acuerdan? Pues que yo traigo ejemplos de mi época, de más juventud, entonces muchos de aquí no las van a reconocer. Pero a ver, ¿alguien se acuerda cómo era Puebla antes del periférico? Bueno, yo sí. Bueno, pues llegaba, por ejemplo, tenía uno que llegar al centro de Puebla y después del centro de Puebla ya uno iba a cualquier lugar que se decidiera. Pues ahora es muy cómodo porque llega uno por la carretera, entra al periférico y el periférico es un gran distribuidor hacia todas las zonas. Cuando se iba a construir el periférico, dicen los registros de aquella época, de pronto empezó a haber compras masivas de todos los terrenos por donde iba a pasar el periférico y un poco más, ¿no? Mucho más. Entonces empezaron a comprar, casi todos eran terrenos ejidales de siempre. Entonces los compraban a un precio muy económico. Pero cuando empezaron a comprarlos, la mayoría de la gente no sabía que se iba a construir el periférico. Entonces los compraban a un precio muy, muy bajo.
Cuando finalmente se da a conocer el proyecto de construcción del periférico en Puebla, entonces lo que hace el Estado es que pues, tiene que comprar los terrenos para poder construir el periférico y los compra a un precio mucho más elevado. Entonces alguien tuvo información privilegiada ahí que aprovechó para hacer una serie de operaciones que le beneficiaron en lo personal. Este es el primer supuesto al que se refiere la Convención Interamericana contra la Corrupción. B, el uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio de un tercero por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada. Acuérdense de los helicópteros que vuelan luego o que volaban para muchos lados haciendo muchos viajes que no eran oficiales, ¿no? C, toda acción o omisión efectuada por cualquier persona que por sí misma o por persona interpósita o actuando como intermediaria, procure la adopción por parte de la autoridad pública de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para él o para otra persona cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado. Y D, la desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos de bienes, muebles o inmuebles, dinero o valores pertenecientes al Estado o a un organismo descentralizado, o a un particular que los hubiere percibido por razón de su cargo en administración, depósito o por otra causa. Esta convención señala asimismo que estas conductas serán consideradas actos de corrupción y que en el supuesto de que los estados parte no hayan tipificado dichas conductas, deberán brindar la asistencia y cooperación prevista en la convención en relación con estas siempre que las leyes internas lo permitan. Si ustedes hacen una revisión de lo que establece ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los antecedentes de esta ley, que era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y antes la Ley Federal de Responsabilidades, van a encontrar que parte de esas conductas ya estaban tipificadas, ¿sí? A partir de la época del presidente Miguel de la Madrid, que fue cuando él estableció un programa que llamó la renovación moral de la sociedad, empezó a crear todo ese sistema de responsabilidades, bueno, lo introdujo en la Constitución y tipificó algunas de estas conductas ya, pero solamente como faltas administrativas. Se han venido pasando de una ley a otra. En la ley general todavía están consideradas, aunque ahora en este sistema tenemos, decíamos hace un momento, ya una gran diferencia en relación con los anteriores, que es la posibilidad de que por estas mismas conductas se sancionen no solamente a servidores públicos, sino que también puedan ser sancionados particulares. El particular que participa en estos actos ilícitos, a su vez, también puede ser sancionado como si fuera servidor público. Entonces, ese es sin duda un gran avance en el tema de combate a la corrupción, porque anteriormente los procedimientos de sancionadores en materia administrativa alcanzaban al servidor público y después tenía el Estado que hacer acciones diversas para poder recuperar a través por ejemplo, el establecimiento de actos ilícitos, lo que podía haber tenido indebidamente una empresa que hubiese participado en connivencia con el servidor público, ¿sí? Compromisos internacionales de nuestro país, entonces. Vamos a establecer algunas de las tareas que debemos de cumplir en observancia a estos compromisos y además buscando el mayor respeto a los derechos humanos, que además fueron señalados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la resolución 1/18, corrupción y derechos humanos. Es como obligación adoptar políticas públicas decididas y mecanismos efectivos para erradicar la corrupción que deben incorporar de manera integral y transversal un enfoque de derechos humanos en todas sus etapas, incluyendo en su diseño y planificación, en la implementación de las mismas y en su evaluación. En las políticas y programas sociales se deben fortalecer y generar mecanismos de transparencia activa y acceso a la información oportuna y adecuada. Se deben generar mecanismos jurídicos, legales y de política pública que permitan establecer claramente el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los DESCA, de las personas y colectivos, especialmente de quienes viven en la pobreza o pobreza extrema, como de aquellos históricamente discriminados.
Se deben fortalecer los mecanismos para monitorear y evaluar los programas sociales, con particular énfasis en aquellos ámbitos donde los actos de corrupción son más frecuentes, tales como los programas sociales y aquellos que definen la asignación y seguimiento a los grandes proyectos de infraestructura y de industrias y proyectos extractivos. Se deben adoptar las medidas necesarias para poner en marcha o fortalecer los sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación o desarrollo, de manera coherente con las obligaciones de los derechos humanos y orientada a evitar la vulneración de los derechos de la población en el área de influencia en que esas actividades tienen lugar. Estos mecanismos de evaluación y control deben ser transparentes e independientes de la estructura de control de las empresas y de cualquier tipo de influencia. Es indispensable que estas medidas contemplen mecanismos de participación efectiva en los procesos de toma de decisiones para todas las personas, grupos y colectividades que estén potencialmente afectados por un proyecto o actividad extractiva o en desarrollo. Y adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar en su caso las agresiones y hostigamiento en contra de dirigentes u otras personas involucradas en los procesos de defensa de los derechos de las comunidades, población o pueblos indígenas y tribales afectados por las actividades de extracción, explotación o desarrollo, y de personas que denuncian actos de corrupción en proyectos de desarrollo, de infraestructura o programas sociales. Si ustedes ven esas recomendaciones que están establecidas, las tomamos y las ponemos en nuestros días, muchas de ellas tienen una gran vigencia. Tenemos una gran debilidad en la protección de los defensores privados de derechos. Tenemos una gran vulnerabilidad en los defensores del medio ambiente, en los defensores comunitarios de proyectos. Lamentablemente, prácticamente cada semana nos enteramos del fallecimiento de algún defensor de derechos humanos de este tipo, porque estaban organizando al pueblo para establecer una consulta, por ejemplo, de una obra hidroeléctrica, porque estaban protegiendo un bosque, porque estaban luchando por una zona indígena sagrada. Y entonces, pues tenemos que todavía nuestro país está en deuda de cumplir con todos estos compromisos. ¿Qué requerimos para combatir la corrupción? Bueno, en realidad tenemos ahí un problema estructural de diseño del Estado muy importante, una reforma superficial que hagamos no nos va a dar una solución. La reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción es una reforma fuerte, es una reforma sólida en la ley. Lamentablemente nuestro país tiene un problema en el cual somos muy buenos para elaborar leyes, pero lamentablemente nuestras leyes se van colocando muy lejos de nuestra realidad. Y entonces tenemos todavía una gran distancia entre lo que la ley establece y lo que nuestra realidad señala. Ocurre eso en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Debemos realmente, en materia de transparencia, llevar a cabo todo el trabajo que nos corresponde. La transparencia sigue sin ser en nuestro país un tema entendido. La transparencia nos ayuda a nosotros como mexicanos, como ciudadanos, a conocer qué está haciendo la autoridad, en qué está gastándose los recursos públicos, cómo se están llevando a cabo el desarrollo de las obras, cómo están proveyendo al Estado para que cumpla con los servicios a los cuales está obligado. Y de pronto parecería que la transparencia más bien la vemos como una forma en la que buscamos atacar las acciones de gobierno. Mientras no tengamos esta visión clara de transparencia de ambos lados, también va a ser muy difícil que podamos atacar el tema de la corrupción. Tenemos que también pensar en que es fundamental que desarrollemos una cultura de la legalidad, de lucha contra la corrupción. Que de veras entendamos, nos creamos, estemos realmente convencidos de que el respeto a la ley por parte de todos es lo que más nos conviene como sociedad. Y que no sean unos los que cumplen y otros los que no, y entonces se convierte en una lucha entre buenos y malos, entre corruptos y no corruptos, entre yo sí sigo las reglas, aunque
no sé, aunque me sancionen en el crucero 10 veces, pero a mí no me sancionan ninguna, aunque me paso todos los saltos porque yo conozco al policía, en fin, en cuanto no tengamos desarrollada esta cultura de legalidad en contra de la corrupción, también va a ser muy difícil que podamos enfrentar este tema. Y, bueno, decíamos transparentar los actos del poder público, el derecho a la información, y dentro de este tema de transparencia y derecho a la información, también es muy importante que podamos tener debidamente resguardados los derechos a la protección a la vida privada y a los datos personales, porque también tenemos que garantizar que la información con la que el Estado cuenta respecto de personas, de nosotros, esté debidamente respaldada y debidamente garantizada su protección. He tratado de ir resumiendo lo que traía. Yo quizá concluiría señalando que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido una preocupación de mucho tiempo y permanente el tema de la corrupción y los derechos humanos. De manera conjunta con la UNAM, como decíamos también al principio, se llevó a cabo una investigación, un estudio sobre qué pasa con la corrupción y cómo impacta el tema de los derechos humanos. Ambas instituciones llevaron a cabo una investigación muy extensa. Las conclusiones, de alguna manera, son las que hemos venido señalando ya aquí. El tema de la corrupción no impacta de manera directa a un derecho o a una especie de derechos humanos, pero la actualización de la misma sí trae como consecuencia la violación sistemática de los derechos humanos. Si tenemos actos de corrupción en materia de recursos públicos, tenemos menos educación o educación de mala calidad, tenemos menos servicios de salud, tenemos deficiente acceso a la justicia o procuración de justicia, y así de manera sucesiva. Si tenemos corrupción en la concesión, por ejemplo, de permisos o concesiones, como veíamos en el caso del río Atoyac, pues tenemos contaminación de afluentes, con la consiguiente afectación a la salud, con la afectación a comunidades completas. Entonces el tema salta de una persona afectada a derechos colectivos. Entonces, el problema de la corrupción y los derechos humanos, reflejado de esta manera, para nosotros tiene una gran trascendencia, tiene una gran importancia, y es importante que el Estado en ese sentido ataque de manera directa y frontal el problema de la corrupción, pero el Estado por sí mismo no va a alcanzar los resultados óptimos. Necesitamos que haya una corresponsabilidad de parte de todos somos parte de este problema, y en manos de todos estaría la solución. Yo concluyo en este momento, no sé si hubiese algún comentario, alguna pregunta al respecto. Ya abrí el periodo. Gracias. México es un país de jóvenes. Tenemos una gran esperanza en que esta juventud corrija el camino andado. Yo recuerdo que esas eran las frases de nuestros maestros cuando tenía el gusto de que mi amigo, si me permite decirlo así, Rubén Pérez, entrábamos a esas clases de la Facultad de Derecho. Teníamos como maestros a Jorge Madrazo, teníamos de referencia a Jorge Carpizo, al Chato Noriega, a Serra Rojas, y a otros grandes catedráticos. Galindo Garfias. Era una facultad de Derecho que tenía ese entorno plurimulticultural, ¿no? Yo recuerdo que tenía de compañero de curso en las aulas a Rubén, a Jesús Silva Herzog, a Enrique de la Madrid, a Rosel Avitia, hijo de Rosel de la Lama, al hijo del jefe de gobierno del Distrito Federal, Ramón Aguirre. Pero así como teníamos a estos compañeros, también teníamos otros que uno era un conductor del metro, ¿no? De aquel entonces. Su tesis fue sobre los derechos laborales de los trabajadores del metro, además, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, solamente había un común denominador en nosotros. A todos nos gustaba estudiar.
Y teníamos esa ilusión y esa esperanza. Qué lástima que el tiempo pasó y no fuimos esa generación. Hoy las cuestiones siguen siendo peor que antes, ¿no? Ya vimos, y creo que la conclusión a la que podemos llegar es que no existe un delito de corrupción, pero la corrupción sí puede dar lugar a diferentes delitos, que pueden ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que no solo son de acción, sino también de omisión, que en el contexto en el que se está generando toda esta lucha contra la corrupción no es nuevo. Los europeos dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados al fracaso. Ya ustedes escucharon que esto viene desde la Constitución de 1857, pasando por la de 17, pasando por aquella famosa reforma que dio lugar a los jurados populares para luchar contra la corrupción y que solamente terminaron con condenas de los carteros en los años 30, pasando por aquella célebre frase de la corrupción somos todos de López Portillo, Pillo, que después dio lugar a toda una campaña de Miguel de la Madrid sobre renovación moral que terminó, además de un gasto de un erario increíblemente abultado, terminó en un fracaso. Y hoy una esperanza que nos lleva a una nueva forma de gobierno aparente que quiere luchar contra la corrupción, pero que cuando le toca actuar, le pide consejo a la comisión, si debe actuar o no, para quitar a unos maestros que están cometiendo un delito propiamente de ataques a los vías generales de la comunicación. ¿Y qué se le contesta? No me diga que usted ¿por qué? Porque es por eso presidente y para eso se le eligió, para actuar de manera decidida, conforme a la ley. No pregunte lo que debe hacer. Esa sería la conclusión, en que la corrupción no es solo de acción, sino también de omisión. Y que en ese combate tenemos que hacer un frente común, pero sin violentar los derechos y sin escudarnos. Seamos servidores públicos de cualquier nivel así me lo dijo la ley. No, porque esa forma cómoda de resolver, pues lo dice la ley, yo lo aplico, a fin de cuentas es un estado de restricción. No, eso es una falta de compromiso de quienes les hemos cedido la soberanía como pueblo a ese estado que tienen la obligación a través de sus servidores públicos de actuar de manera legal, firme y decidida. Muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son muestra de este cambio que queremos tener. Una sociedad civil informada, no manipulada y que intervenga con claridad de decisión. Muchísimas gracias a ustedes.